Buenas tardes con todos, amigos de Sunafil. Continuando con el curso La prestación laboral en tiempos de COVID, el día de hoy vamos a conversar sobre el siguiente tema: la estabilidad laboral en el marco de la emergencia nacional y la emergencia sanitaria que nos ocupa precisamente a propósito de esta pandemia del COVID-19. Como decíamos, en esta etapa del curso conversaremos sobre un tema muy importante y que seguramente desde el inicio de la pandemia motivó una serie de consultas, una serie de inquietudes por parte de los trabajadores principalmente, y estaba asociado con la estabilidad laboral precisamente de los trabajadores en el marco de esta emergencia. Muchos trabajadores, de pronto, ante la paralización que hubo de muchas actividades económicas desde el inicio de la pandemia, se preguntaban, ¿no? ¿Qué va a suceder con mi puesto de trabajo? ¿Qué va a suceder con mi empresa? ¿No? ¿Mi contrato de trabajo va a ser renovado? ¿Tiene que ser renovado necesariamente? ¿Qué va a pasar que yo estoy en periodo de prueba? ¿Me pueden despedir o no me pueden despedir? Y así un sinfín de preguntas que precisamente están asociados con la estabilidad de los trabajadores. Y en esta etapa del curso hemos querido abordar precisamente ese tema. Sobre la estabilidad laboral debemos saber lo siguiente. Bueno, desde la Constitución política que actualmente nos rige, existen disposiciones, existe puntualmente una disposición expresa, digamos, sobre la estabilidad laboral de los trabajadores, en el sentido de que es la ley quien debe establecer la adecuada protección. Bueno, esta adecuada protección se encuentra ya a nivel de norma de rango legal en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El Decreto Supremo 003/97-TR es la norma que precisamente compila el texto único ordenado de esta ley. En el marco de esta pandemia, no obstante, ya se ha emitido un decreto de urgencia, el número 038/2020, que vino a regular una figura que ya existía en la normativa, ¿no? Ya existe por lo menos desde la Ley de Productividad y Competitividad Laboral antes mencionada, y nos referimos a la suspensión perfecta de labores. Pero que en el marco de esta pandemia se dictaron algunas medidas específicas sobre la procedencia y el procedimiento mismo de esta medida residual, ¿de acuerdo? Y sus normas reglamentarias, como la que ven ustedes ahí, el Decreto Supremo 010/2020-TR. A ver, hemos dicho que desde la Constitución existe la protección al derecho al trabajo. Así, en el artículo 23 de la Constitución se señala que el trabajo debe ser materia de atención prioritaria por parte del Estado. Es decir, el Estado debe realizar todas las acciones, ¿no? Trazar todas las políticas necesarias con el objetivo no solamente de promover el trabajo, sino protegerlo, ¿no? Y asimismo, una disposición señalada en el sentido de que la relación laboral, ¿no? Dentro del marco de la relación laboral, los trabajadores igualmente no pierden su dignidad de ciudadanos, su dignidad de persona, ¿no? De alguna manera esta disposición consagra lo que se denomina la ciudadanía laboral, ¿no? En el sentido de que los trabajadores en el centro de trabajo no dejan de ser ciudadanos. Y como no dejan de ser ciudadanos, existen derechos, ¿no? Derechos civiles, digamos, que también pueden ser materia de protección y promoción dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? Cuando un trabajador se incorpora a una empresa y se encuentra en el centro de trabajo, no pierde, por ejemplo, la libertad de poder expresar sus pensamientos libremente, ¿no? Lo propio, la libertad de religión, ¿no?
el derecho a la intimidad, por ejemplo, es otro derecho también que en el marco de la relación laboral el trabajador no lo pierde, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de estabilidad laboral, tenemos que señalar que hay dos, se clasifica en dos, ¿no? La estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. Cuando decimos estabilidad laboral de entrada, nos referimos a que los trabajadores deben ser preferentemente contratados a plazo indeterminado. Es decir, que la legislación debe establecer que el contrato a plazo indeterminado tiene preferencia, tiene prioridad respecto del contrato a plazo fijo. Naturalmente, ¿por qué? Porque un trabajador cuyo contrato es a plazo indeterminado tiene, si se quiere, mayor tranquilidad, mayor estabilidad en su empleo que aquel que tiene un contrato a plazo fijo. Por la razón de que el primero, en su contrato, no se ha establecido previamente cuál es la fecha de término de ese contrato, precisamente porque el plazo es indeterminado. Lo que no sucede en el caso del contrato a plazo fijo, en que el trabajador sí sabe cuándo va a vencer ese contrato. Y al vencimiento de ese plazo, es posible que ese contrato no sea renovado. En ese sentido, si bien es cierto, los trabajadores a plazo indeterminado y a plazo fijo tienen igualmente estabilidad en el sentido de que tienen protección contra el despido, lo concreto es que uno tiene mayor estabilidad laboral que otro. Puntualmente, en cuanto a la estabilidad laboral de entrada, claramente la legislación establece una preferencia por el contrato a plazo indeterminado. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de estabilidad laboral de entrada. ¿Y a qué nos referimos con la estabilidad laboral de salida? Se refiere a el derecho de los trabajadores de no ser despedidos, sino por justa causa. Es decir, la pérdida del empleo es una situación que está adecuadamente regulada por la ley. Tan es así que la legislación establece que los trabajadores solamente pueden ser despedidos sino por la comisión de una falta grave. Entonces, vemos ahí la clasificación, ¿no? ¿Por qué decimos estabilidad laboral de entrada? Porque es una estabilidad que se le otorga al trabajador desde el inicio de la relación laboral, desde que entra a trabajar. De ahí la terminología de estabilidad de entrada. Y estabilidad de salida porque regula los supuestos habilitantes del despido y, en todo caso, cuál es la protección que se le va a dar al trabajador contra el despido arbitrario. Sobre este punto, recordemos lo que la Constitución señala que es la ley la que debe fijar cuál es la adecuada protección contra el despido arbitrario del trabajador. Como se ha señalado, se reconocen dos tipos de contrato de trabajo, ¿no? En cuanto al plazo de duración. Tenemos el contrato a plazo indeterminado y el contrato sujeto a modalidad, en el que claramente uno se constituye como la regla y en el otro como la excepción. La regla en el sentido de lo que dijimos hace unos minutos, de que la preferencia que deben dar las empresas es por el contrato a plazo indeterminado. De ahí que estamos diciendo que esa es la regla de la contratación. Y si hay una regla, naturalmente hay una excepción. Y la excepción es precisamente el contrato sujeto a modalidad. ¿Y a qué nos referimos o qué implicancias tiene que la segunda sea la excepción de la primera? Toda excepción, por propia definición, por naturaleza, ¿de acuerdo?, no puede ser la regla general. De ahí que precisamente se constituye en una situación excepcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que los contratos sujetos a modalidad solamente pueden ser utilizados por las empresas en los supuestos expresamente establecidos en la ley. El contrato sujeto a modalidad no puede convertirse en la regla.
y el contrato a plazo indeterminado no puede convertirse en la excepción. Y para que esto no suceda, repetimos, el contrato sujeto a modalidad solamente puede ser utilizado en aquellos supuestos que expresamente señala la norma. Como seguramente ustedes conocerán, tenemos dentro del universo de contratos sujetos a modalidad el contrato por inicio de actividad, el contrato por necesidad de mercado, el contrato de suplencia y así sucesivamente, que solamente pueden ser utilizados en los supuestos que establece la ley. En ese sentido, señores, aquí se ve una manifestación de aquella estabilidad laboral de entrada a la que hemos hecho referencia. Es decir, los trabajadores deben ser contratados por regla general a plazo indeterminado y solamente en situaciones excepcionales en base a un contrato sujeto a modalidad. Si vemos en esta diapositiva cuáles son precisamente esas reglas generales en la contratación, ya hemos hablado del primero, ¿no? Sobre la preferencia de uno sobre otro. Hablemos de la segunda regla que ustedes ven en la parte central de esta diapositiva, sobre el periodo de prueba, ¿no? Y de hecho es un tema que en esta pandemia motivó mucha inquietud, mucha intranquilidad, si se quiere, de los trabajadores. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con aquellos trabajadores que al tiempo de inicio de la pandemia y cuando se paralizaron las actividades económicas se encontraban precisamente en periodo de prueba, ¿no? Bueno, antes de responder esos temas, hay que decir que el periodo de prueba es una etapa dentro del contrato de trabajo en el que el empleador fiscaliza al trabajador, a su nuevo trabajador, para evaluar si efectivamente cumple con el perfil o cumple con las expectativas que se habían trazado antes de la contratación. Aunque la norma no lo diga, de hecho, el periodo de prueba también tiene una situación inversa, ¿no? También le puede servir al trabajador, a este nuevo trabajador que se ha incorporado a un nuevo empleo, para evaluar si se quiere, si es que el trabajo era lo que él esperaba, ¿no? En teoría, el periodo de prueba es recíproco, ¿no? Ambas partes se evalúan la una a la otra. La empresa al nuevo trabajador y el trabajador a su nuevo empleo. Sin embargo, hay que decir que la legislación peruana solamente regula la primera situación, es decir, la evaluación de la empresa hacia su nuevo trabajador, y asigna una serie de consecuencias dentro de ese periodo de prueba. La ley no regula la situación recíproca. Y la tercera regla sobre los contratos a plazo indeterminado, se ha dicho de que al ser la regla general, la ley no exige que tenga alguna formalidad. Es decir, no es obligatorio que el contrato a plazo indeterminado conste por escrito, sino que puede ser celebrado de manera verbal incluso. De hecho, los trabajadores que tienen un contrato a plazo indeterminado no necesariamente tienen un contrato escrito. Y la pregunta sería, entonces, si no hay un contrato escrito, ¿cómo se demuestra la existencia de ese contrato? A través de otros mecanismos. Por ejemplo, las boletas de pago. Las boletas de pago que recibe un trabajador cuyo contrato es a plazo indeterminado verbal, porque no está escrito, son precisamente la prueba de existencia de ese contrato verbal. Esta regla, esta flexibilidad, si se quiere, no existe para los contratos sujetos a modalidad, en los que la ley sí señala expresamente que deben constar por escrito. Es decir, existe una formalidad que deben cumplir las empresas. Cuando una empresa contrata a un trabajador a plazo fijo, necesariamente el contrato debe constar por escrito. No hay contratos a plazo fijo de manera verbal. Necesariamente son escritos. Dijimos que el periodo de prueba es esta etapa al inicio de la relación laboral en que el empleador evalúa a su nuevo trabajador, ¿no?
Esa es la situación que regula la ley. Ya hemos dicho que la situación inversa, recíproca, no está regulada en la ley. Y bueno, sobre el periodo de prueba, la ley general, la ley de productividad y competitividad laboral, señala que es de 3 meses, ¿no? 3 meses por regla general. Es decir, todo trabajador que ingresa a laborar se encuentra en un periodo de prueba de 3 meses contados desde el inicio de la relación laboral, ¿no? Y en el cual va a ser evaluado. Este periodo de prueba de 3 meses puede ser ampliado, pero ampliado solamente en 2 supuestos. Puede ampliarse a 6 meses en el caso de los trabajadores calificados o trabajadores de confianza y a 12 meses o 1 año en el caso del personal de dirección. Como ejemplo, un trabajador de confianza puede ser, por ejemplo, los mandos medios de una empresa, los supervisores o los jefes de oficina, por ejemplo. Ellos son trabajadores de confianza en una empresa privada. Con estos trabajadores se puede ampliar el periodo de prueba de 3 a 6 meses, pero no podrá superar los 6 meses. Por su parte, los trabajadores de dirección son básicamente los gerentes, ¿no? El gerente general y los demás gerentes de línea que toman las decisiones del negocio, ¿no? Con estos trabajadores, el periodo de prueba puede ampliarse de 3 meses a 12 meses como máximo. Ahora bien, ¿cuál es la principal implicancia del periodo de prueba? Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene, mejor dicho, el trabajador no tiene algo que es precisamente de lo que estamos hablando, y es la estabilidad laboral. Durante el periodo de prueba, no existe protección contra el despido arbitrario, ya que el trabajador podrá ser cesado dentro del periodo de prueba de manera, digamos, incausada. Esa es la regla general, ¿no? Si nosotros queremos describir las características más visibles del despido, el despido tiene 3 características. Primero, el despido es causalizado, ¿no? Tiene que haber una causa para despedir. Asimismo, el despido tiene que ser preavisado. Tiene que ser comunicado con un procedimiento previo, ¿de acuerdo? Y la tercera característica es que el despido es escriturado. Tiene que constar por escrito, una carta, por ejemplo. Bueno, esas 3 características dentro del periodo de prueba se diluyen, se pierden, ya que dentro del periodo de prueba el trabajador podría ser despedido sin causa, sin previo aviso y de manera verbal inclusive. Esa es precisamente una de las implicancias más importantes del periodo de prueba, que como quiera que el trabajador está todavía en evaluación, no goza todavía de estabilidad laboral. Entonces, señores, al ser este periodo, el de prueba, un momento crítico para el trabajador, en donde quizá tendrá que esforzarse mucho para convencer a su empresa de que ha sido adecuadamente contratado, durante la emergencia nacional, ¿no? Muchos trabajadores se encontraban en periodo de prueba. Entonces, esos trabajadores se hacían la pregunta, ¿no? La empresa, que ahora que está paralizada, puede cesarme, ¿no? Dentro del periodo de prueba. Y las empresas se consultaban lo propio, ¿no? No tengo, como estoy paralizando, mis ingresos como empresa se van a reducir, ¿no? Entonces ya no voy a poder sostener toda la planilla. Voy a cesar trabajadores. Y seguramente priorizó a aquellos trabajadores que se encontraban dentro del periodo de prueba. A la pregunta que ustedes ven ahí en la diapositiva, cabe señalar lo siguiente, ¿no? La normativa que se emitió al comienzo de la pandemia y en el desenvolvimiento de esta, expresamente no señaló que las empresas no podían hacer uso del periodo de prueba. Mejor dicho, las empresas no perdieron, como que en efecto así sucedió, no perdieron esa potestad de cesar a los trabajadores, por ejemplo, de manera, digamos, intempestiva, sin preaviso, o de manera verbal.
¿no? Sin embargo, si nosotros revisamos de manera integral, todas las normas que se emitieron al inicio de la pandemia, sí podemos concluir en lo siguiente. En esta pandemia, como quiera que es una situación que no fue motivada ni por las empresas ni por los trabajadores, ¿no? Se buscó que las empresas, digamos, protejan, ¿no? Todos los puestos de trabajo para que los trabajadores no se vean perjudicados. Entonces, la conclusión a la que se podría llegar es que durante la pandemia, el periodo de prueba no necesariamente faculta a las empresas a cesar de manera incausada. Me explico. Durante la pandemia, las empresas pueden cesar por periodo de prueba, pero tendrán que justificar por qué lo están haciendo. Es decir, en la carta de cese por periodo de prueba tendrán que explicar, por ejemplo, cuáles son las razones que precisamente motivan el cese, asociadas, por ejemplo, con el rendimiento del trabajador, con la evaluación que se ha hecho de sus labores durante este periodo de prueba, ¿no? Insisto, el periodo de prueba no fue suspendido a propósito de la pandemia, pero si nosotros revisamos la legislación emitida a partir de esa fecha, a partir del inicio de la pandemia, podemos concluir que el periodo de prueba en esta etapa no necesariamente es el mismo periodo de prueba que existía antes de la pandemia, sino que el empleador deberá cuidar, ¿no?, que esa facultad que tiene de cesar a los trabajadores, por lo menos exista una razón en los hechos. Asociado al tema de los contratos sujetos a modalidad, hemos dicho nosotros que son la excepción, ¿no? Porque solamente pueden ser celebrados en aquellos supuestos que establece la norma, ¿no? ¿Y cuáles son esos supuestos que establece la norma? Por ejemplo, cuando la empresa inicia una nueva actividad, cuando la empresa tiene mayor demanda de sus productos o servicios en el mercado, y así sucesivamente, según lo señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. A eso nos referimos con situación objetiva, ¿no? O causa objetiva. Para yo contratar a una persona bajo un contrato sujeto a modalidad, tengo que verificar que existe la causa objetiva. Por ejemplo, si yo incorporo a un trabajador mediante un contrato por inicio de actividad, entonces necesariamente debe tratarse de una actividad nueva en la empresa, ¿no? O que es una empresa nueva, ¿no? Imaginémonos nosotros que hay una empresa que recién, ¿no?, sale al mercado, es una nueva empresa, está iniciando actividades. En ese caso puede utilizar el contrato por inicio de actividad, porque existe la causa objetiva. O si se trata de una empresa antigua, por ejemplo, que tiene 50 años en el mercado, pero abre una nueva línea de negocio. Ejemplo, ¿no? Una empresa se dedica por ejemplo, a la fabricación y venta de jabones, por ejemplo, ¿no? Su línea de negocio es jabones, pero quiere digamos, incursionar, ¿no?, en el mercado de champú, por ejemplo. Abre una nueva línea de negocio, la fabricación y venta de champú. Aquí hablamos de una empresa antigua, pero que está iniciando una nueva actividad. En este caso, podrá utilizar también el contrato por inicio de actividad. Y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, para resumir, para que yo pueda utilizar un contrato sujeto a modalidad, necesariamente debo situarme en la causa objetiva que señala la norma. Y ustedes recordarán los ejemplos que acabo de dar sobre el uso, por ejemplo, del contrato por inicio de actividad. Bueno, también bueno saber sobre el principio de primacía de la realidad para efectos de identificar cuándo estamos frente a un contrato de trabajo, ¿no?
Sabemos nosotros que hay trabajadores que son contratados bajo la figura de locación de servicios, de recibo de honorarios, pero en la práctica, ¿no? En la realidad de los hechos, se encuentran subordinados como cualquier otro trabajador a quien sí se le ha reconocido la calidad de trabajador. En este caso, ante una discordancia de lo que sucede en la realidad con aquello que se ha expresado en los documentos, se debe dar preferencia a lo que sucede en la realidad, a partir de este principio de primacía de la realidad. Y este principio de primacía de la realidad es muy útil para identificar cuándo existe un contrato de trabajo y luego cuándo existe un contrato sujeto a modalidad o un contrato a plazo indeterminado. Porque si la regla general es que los contratos deben ser a plazo indeterminado, para el caso de un locador, por ejemplo, que gira recibos de honorarios y se verifica en la realidad que realmente es un contrato de trabajo, esa persona va a tener que ser incorporado en la planilla como un trabajador y, sobre todo, con un contrato a plazo indeterminado, precisamente porque se trata de la regla general. El contrato de trabajo, y aquí nos referimos a la estabilidad laboral de salida, hemos dicho nosotros que el trabajador no debe ser despedido sino solamente por causa justa establecida en la ley. Pero, sin embargo, hay que decir que el despido no es la única forma o figura por la cual se extingue el contrato de trabajo, ¿no? Ya que el despido solo es una de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la renuncia del trabajador. El trabajador libremente puede renunciar cuando el trabajo, por ejemplo, no lo satisface, ¿no? La renuncia y el despido son, si se quiere, figuras que, digamos, enfrentadas la una a la otra, ¿no? En el sentido de que una de ellas depende de la voluntad del empleador y la otra depende de la voluntad del trabajador, ¿no? Sin embargo, hay diferencias, ¿no? Hemos dicho nosotros que el despido, por ejemplo, tiene que ser causalizado, tiene que haber una causa para despedir. En el caso de la renuncia, el trabajador no debe sustentar ninguna causa de por qué están renunciando. No debe explicarle a la empresa por qué está renunciando, ¿no? Esa es una de las tantas diferencias que existe entre el despido y la renuncia. Ahora bien, siempre que la renuncia sea voluntaria. ¿Y a dónde queremos llegar? Que en esta pandemia, sobre todo al inicio de la pandemia, también se presentaron figuras de compras de renuncia o renuncias forzadas, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? La renuncia, por definición, debe ser voluntaria, es decir, debe ser el trabajador quien libremente decide retirarse de la empresa. Si a un trabajador se le está obligando, conminando a firmar una carta de renuncia contra su voluntad, claramente ahí se está vulnerando el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque se está violentando, en este caso, su voluntad para la pérdida del empleo, ¿no? Esa renuncia, ¿no? No solamente en un contexto de pandemia, ¿no? Sino en cualquier contexto, esa renuncia para la cual ha sido forzado el trabajador es equiparable a un despido, puntualmente a un despido fraudulento, y podría conllevar la reposición del trabajador. Distinta es la figura de la, entre comillas, compra de la renuncia. La compra de la renuncia sí hay una voluntad del trabajador. Por ejemplo, una empresa, durante el contexto de la pandemia, llama a sus trabajadores, ¿no? E intenta negociar una renuncia voluntaria, ¿no? Es decir, le va a plantear al trabajador que no puede seguir sosteniendo ese puesto de trabajo, lo invita a firmar una carta de renuncia, naturalmente a cambio de un pago extraordinario, un pago adicional a su liquidación de beneficios sociales. Si el trabajador acepta voluntariamente firmar la carta de renuncia en esas condiciones, no podemos hablar ahí de una situación irregular, no podemos hablar ahí de un atropello, porque aquí sí el trabajador voluntariamente ha elegido renunciar a cambio de una bonificación económica, es decir, ha priorizado lo económico sobre la estabilidad
pero en el marco de su voluntad y su libre determinación. En ese sentido, señores, debemos distinguir las renuncias forzadas, las renuncias obligadas, de aquellas renuncias que son previamente negociadas con el empleador. Hemos dicho nosotros que la Constitución es la que ordena a la ley, ¿no?, al legislador, que establezca una adecuada protección contra el despido arbitrario. Y esa adecuada protección, según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es, en primer término, la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Cuando se presenta un despido arbitrario, el mecanismo es resarcitorio. ¿Por qué? Porque el trabajador no va a recuperar su puesto de trabajo, ¿no? Ya lo perdió, pero sí va a tener derecho a cobrar esa indemnización por despido arbitrario, que equivale a 1,5 sueldos por cada año de servicios, con un tope de 12 remuneraciones para el contrato a plazo indeterminado y 1,5 remuneración por cada mes que faltó para completar el contrato, también con un tope de 12 remuneraciones para el caso de los contratos a plazo fijo. Sin embargo, y en adición, existe una protección restitutoria, pero solamente en el caso de los despidos nulos. Aquí decimos restitutoria porque aquí sí el trabajador recupera su puesto de trabajo, ¿no? Los despidos nulos son aquellos despidos que vulneran otro tipo de derechos, además del derecho al trabajo, vulneran otros derechos constitucionales. Por ejemplo, la libertad sindical, por ejemplo, la maternidad, ¿no? La protección de la maternidad, por ejemplo, el derecho de acudir al Poder Judicial, ¿no?, etcétera, ¿no? En esos casos, cuando un trabajador es despedido porque le reclamó a la empresa, porque se afilió a un sindicato, porque quedó embarazada, entre otras situaciones, aquí la protección no es resarcitoria, sino restitutoria. ¿Por qué? Porque el trabajador va a poder recuperar su empleo, ya que el despido es nulo. Esta protección también se extiende a los despidos incausados y a los despidos fraudulentos, en los cuales también hay una reposición al trabajador. Sin embargo, una vez que el trabajador ha ganado el proceso judicial, puede elegir en ese momento ya no regresar al centro de trabajo, sino cobrar la indemnización por despido arbitrario. Pero esa elección solamente la podrá realizar luego de terminado el proceso judicial. Y es una alternativa que tiene toda lógica. ¿Por qué? Porque al finalizar el proceso judicial de nulidad de despido, que en promedio puede tomar entre 3 y 4 años, ese trabajador quizá ya esté en otro empleo, ¿no? Entonces ya no tiene sentido que sea repuesto a su anterior puesto de trabajo. En esos casos, el trabajador elige la indemnización, luego de haber ganado el proceso judicial de despido nulo. Bueno, en marzo del año pasado, del 2020, llegó a nuestro país el COVID a propósito de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y precisamente motivó toda esta inquietud, toda esta incertidumbre, ¿no?, puntualmente de los trabajadores sobre qué va a suceder con su puesto de trabajo, ¿no? Para ello, el Estado no solamente emitió normas sobre el trabajo remoto, sobre la licencia con goce de haber, sino también vino a regular esta figura de la suspensión perfecta de labores, que ya existía, como se ha dicho, pero diseñó una suspensión perfecta, vamos a decir, ad hoc, ¿no? Ad hoc para esta pandemia, ¿no? Entonces, y es precisamente toda esta regulación que se dictó a propósito de la emergencia nacional, de que buscaba que el cese de trabajadores sea el último recurso al que puedan aplicar las empresas. De ahí que se dictó precisamente esa suspensión perfecta de labores, ¿no? Porque en el caso de la suspensión perfecta de labores, contra lo que pueda parecer, ¿no?, el trabajador no pierde su empleo. Lo que pierde son los ingresos, ¿no? La suspensión se opone a la extinción. Con la extinción sí se acaba el contrato de trabajo,
Pero con la suspensión perfecta, el trabajador sigue siendo trabajador de esa empresa, pero va a interrumpir sus ingresos porque precisamente la empresa ha paralizado sus actividades, ¿no? Recordemos que al inicio de la pandemia solamente podían operar empresas que realizaban actividades esenciales. Poco a poco se ha ido reiniciando las demás actividades a partir del mes de junio, julio del año pasado, con la reactivación económica por fases, según lo estableció el gobierno. Bueno, sobre el trabajo remoto, ya sabemos que está vigente por lo menos hasta el 31 de julio del año 2021. Ahora, el trabajo remoto también se presentó como una situación que vino también a cumplir un rol, ¿no? Promotor del empleo, ¿no? Porque permite que los trabajadores continúen realizando sus labores, pero ya no en la oficina, ¿no? En el centro de trabajo, sino desde su domicilio o en otro lugar, ¿no? Siempre que las labores sean compatibles con el trabajo remoto, ¿no? Y aquí hay una situación que también trajo consultas e inquietudes de los trabajadores. ¿Qué pasa si mis labores no son compatibles con el trabajo remoto? Imaginémonos que yo me desempeño como un cajero en un supermercado, ¿no? Mis labores de cajero en un supermercado solamente pueden ser realizadas en el supermercado. Aquí no hubo problema, porque los supermercados, ¿no? Así como los bancos, continuaron operando incluso desde la época más dura de la cuarentena, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, ¿no? con aquel trabajador, ¿no? Que sus labores necesariamente tienen que ser realizadas fuera del centro de trabajo, pero la actividad de su empresa no estaba operando al inicio de la pandemia, ¿no? Ahí ese trabajador no podía realizar trabajo remoto, ya que sus funciones no son compatibles con el trabajo remoto, ¿no? La fórmula que se diseñó fue que en el caso de esos trabajadores, para que no pierdan su empleo, porque la empresa quizá podía, digamos, cesarlos, ¿no? Fue que el empleador estaba en la obligación de conceder una licencia con goce de haber recuperable. Es decir, el trabajador iba a seguir percibiendo sus remuneraciones, pero tendrá que recuperar el tiempo, todo ese tiempo en que ha estado de licencia con goce de haber, ¿no? Esta licencia con goce de haber, naturalmente, ¿no? Debe contener las reglas de cómo se va a recuperar el tiempo, ¿no? Según la normativa que se tiene hasta la fecha, la recuperación puede realizarse al finalizar la emergencia nacional, salvo acuerdo distinto. Es decir, desde ya los trabajadores pueden ir recuperando todo ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, quedándose alguna hora más de la jornada, bueno, pero tiene que amoldarse muy bien a las reglas sobre la inmovilización o toque de queda que existe en el Perú y en algunas regiones, etcétera, etcétera, ¿no? La suspensión perfecta de labores, como se ha dicho, vino a constituir una figura muy, vamos a decir, útil para aquellas empresas que al inicio de la pandemia estaban imposibilitadas de operar, ¿no? Porque solamente operaban las actividades esenciales. Imaginémonos un cine, ¿no? Un cine, ¿no? Los cines que todavía, ¿no? Hasta la fecha, todavía no han reiniciado actividades, ¿no? Y además le permite a los trabajadores no perder su empleo, ¿no? Y también se ha mantenido en el tiempo porque, si bien es cierto, poco a poco se ha ido, digamos, reabriendo, ¿no? La posibilidad de que todas las demás actividades económicas puedan iniciar sus operaciones o reiniciar sus operaciones por fases. Hay empresas que a la fecha todavía no han reiniciado, ¿no? A pesar de que en su momento se les permitió. Por ejemplo, en el caso de restaurantes, ¿no? El negocio del restaurante, quizá para un negocio en particular, no sea rentable el servicio de delivery o no sea rentable el recoge en tienda.
imaginémonos nosotros un restaurante gourmet, ¿no? Un restaurante gourmet, su negocio es la experiencia que te vende en el restaurante mismo, ¿no? No trabajan con la figura del delivery o del recoge en tienda. Es decir, a pesar de que en su momento se reabrió el mercado de restaurantes para que puedan operar, hay restaurantes que incluso en ese escenario no reiniciaron actividades porque su modelo de negocio no aplica, ¿no? Entonces, para esa y otros sectores económicos se diseñó esta suspensión perfecta de labores para precisamente permitir que los trabajadores conserven sus empleos. Eso sí, queda suspendido el pago de sus remuneraciones mientras dura esta suspensión perfecta de labores. Sin embargo, una de las reglas importantes que se estableció con esta suspensión perfecta es que debía ser una herramienta, ¿no? Un mecanismo residual por parte de las empresas. Es decir, debían primero agotar mecanismos, ¿no? Para, con sus trabajadores, ¿no? Mecanismos negociados con los trabajadores para, digamos, mantener los ingresos. Por ejemplo, reducir jornadas de trabajo, reducir las remuneraciones temporalmente mientras dura esta crisis, ¿no? Y solo después de haber agotado esas otras medidas, ¿no? Alternativas, como pueden ver ustedes en la diapositiva, recién podían aplicar a la suspensión perfecta de labores. En el caso de estos grupos que ustedes pueden ver en la diapositiva, como trabajadoras gestantes y lactantes, así como los trabajadores situados en un grupo de riesgo por enfermedades preexistentes o comorbilidades, y también en el caso de las personas con discapacidad, acá las normas que se emitieron durante esta pandemia señalan que para ellos es obligatorio el trabajo remoto y, de no ser posible, ¿no? El segundo camino podría ser asignarle funciones que sí sean compatibles con el trabajo remoto para que puedan realizar trabajo remoto. Y si aún no es posible asignarle otras tareas compatibles con el trabajo remoto, entonces opera la licencia con goce de haber, ¿no? Acá se incluyen a las trabajadoras en estado de gestación, así como aquellas en periodo de lactancia. ¿Qué decir, señores, entonces, sobre la estabilidad laboral en esta crisis que nos encontramos desde el año pasado, ¿no? Lo siguiente. La facultad de las empresas de despedir no la han perdido. Sin embargo, el despido solamente procede por caso taxativamente señalado en la norma. El trabajador solamente puede ser despedido, por ejemplo, de manera disciplinaria, ¿no? Por razones disciplinarias, si es que ha cometido una falta grave, y la falta grave debe estar tipificada en la ley. Es decir, no cualquier falta grave, como número uno. Número dos, el periodo de prueba durante esta pandemia no ha quedado suspendido. Es decir, existe todavía el periodo de prueba y los empleadores tienen las facultades inherentes al periodo de prueba. Sin embargo, en el marco de esta pandemia, se le puede exigir al empleador que justifique por qué está cesando al trabajador en el periodo de prueba. Es decir, tendrá que sustentar cuáles son, por ejemplo, las razones de rendimiento por las cuales está cesando al trabajador, ¿no? No podría el empleador, en el marco de esta pandemia, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Con la normativa que se emitió a propósito de esta crisis, usar la consabida frase que el trabajador no cumple con el perfil esperado, ¿no? Porque eso no es una justificación, si se quiere, objetiva de rendimiento, por ejemplo, del trabajador, sino tendrá que causalizar el despido aun cuando nos encontremos en un periodo de prueba. Y número tres, la SUNAFIL, en el caso de los despidos arbitrarios, tiene una intervención básicamente en cuanto a la verificación de la existencia de este despido, sobre todo cuando no se ha seguido un procedimiento o no hay una carta de despido, ¿no? Por ejemplo, un trabajador asiste a su centro de trabajo y el empleador le niega el ingreso, ¿no?
Es decir, no le ha cursado ni la carta de preaviso, no le ha dado el derecho de defensa, tanto menos le ha cursado una carta de despido. En esos casos, el trabajador puede recurrir a la SUNAFIL o también a la autoridad policial para que o un inspector o un efectivo policial constate la existencia, en ese caso, de una negativa al ingreso al centro de trabajo, lo que podría ser un despido arbitrario. Ese documento que puede emitir el inspector o el efectivo policial, ¿no?, puede ser utilizado por el trabajador como prueba en el proceso judicial que tendrá que iniciar para lograr o bien el mecanismo resarcitorio o bien el mecanismo restitutorio, ¿no?, según cómo se plantee la demanda. Pero insistimos en que finalmente es el Poder Judicial el que califica los despidos y asigna las consecuencias, como puede ser la reposición o la indemnización. Para que ustedes puedan acudir a la SUNAFIL o para que los trabajadores o extrabajadores puedan acudir a la SUNAFIL, deben ingresar a la página web de SUNAFIL y hay una opción denunciar incumplimientos de una empresa privada, es decir, solicitar la intervención de un inspector, ¿no? Esta verificación se realiza en los siguientes días, ¿no?, porque es una materia prioritaria de la inspección de trabajo, ya que el proceso judicial que tiene que seguir el trabajador está sujeto a un plazo bastante corto, que es de 30 días. Gracias. Hasta aquí hemos querido tocar este tema importante, ¿no?, de la estabilidad laboral durante el estado de emergencia, ¿no? Una situación atípica, ¿no?, que enfrenta no solamente nuestro país, ¿no?, sino enfrenta el mundo en general, ¿no?, y que naturalmente vino a alterar de alguna manera las relaciones laborales, pero que motivó respuestas por parte del Estado para buscar proteger este derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores, sobre todo en esta pandemia. Creo que tenemos algunas preguntas. ¿Cómo se formaliza un contrato indeterminado? ¿Se debe redactar el documento indicando que es indeterminado o solo en forma verbal es suficiente? Hemos dicho nosotros que el contrato a plazo indeterminado puede ser verbal, ¿no? No está sujeto a una formalidad, ¿no? Naturalmente, nada impedirá que una empresa, quizá por seguridad, quizá porque así gestiona laborales, ¿no?, plasme en un documento el contrato a plazo indeterminado. Si esa es la elección, de igual plasmar en un documento el contrato a plazo indeterminado, naturalmente que la denominación puede ser la de contrato a plazo indeterminado. Pero en general, la formalización de este contrato, sobre todo que puede ser verbal y la mayoría de contratos indeterminados son verbales, se formaliza naturalmente con el ingreso del trabajador en la planilla, ¿no?, en el registro, lo que debe realizarse en el mismo día de inicio de las labores por parte del empleador, ¿no? Segunda pregunta, ¿se puede contratar un locador de servicios chofer por entrega de equipos a los locales de clientes y dicho contrato está sujeto al tiempo que dure la emergencia sanitaria? En el tema de locación de servicios, lo que ustedes deben preguntarse siempre es lo siguiente, ¿no? La persona que yo voy a contratar va a estar sujeta a una subordinación, va a estar sujeta a las indicaciones que yo le voy a dar en el día a día, voy a ser yo, la empresa, la que voy a fiscalizar, la que yo le voy a decir lo que tiene que hacer y no solamente esperar un resultado final. Si la respuesta es positiva, esa persona no puede estar bajo un contrato de locación de servicios. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona que se encuentra subordinada jurídicamente, ¿no? Entonces, al ser una persona jurídicamente subordinada a la empresa, no es un locador de servicios, sino un trabajador y debe ser registrado en la planilla electrónica como tal, es decir, como trabajador, ¿no? En caso un trabajador tiene un contrato a plazo determinado, pero se quiere culminar la relación debido a que no está cumpliendo con el perfil y responsabilidades, ¿qué se puede hacer?
durante esta crisis, ¿no? Tampoco los empleadores han perdido la facultad de renovar o no renovar los contratos sujetos a modalidad, ¿no? La no renovación de un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Según pareciera, ¿no? Se asemeja al despido. ¿Por qué? Porque parte de la voluntad del empleador, pero no necesariamente, de hecho, no lo es, ¿no? De hecho, no son la misma figura, ¿no? Tan es así que la legislación eh, establece por un lado el despido y por otro lado la no renovación de un contrato. Es decir, aunque se parezcan, la no renovación de un contrato no es ni se asemeja a un despido, ¿de acuerdo? Entonces, hay una particularidad también, ¿no? El despido, hemos dicho nosotros que es causalizado, tiene que haber una causa para despedir y el empleador tendrá que demostrar cuál es esa causa, ¿no? En cambio, en la no renovación de un contrato, no se ha establecido que el empleador deba justificar por qué no renueva el contrato, ¿no? Es decir, no necesariamente es causalizado, salvo el tema de protección a la madre trabajadora, a la gestante, en que sí hay una regla especial que se introdujo hace muy pocos años, ¿no? Sin embargo, en esta pandemia, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si una empresa no renueva un contrato a plazo fijo, ¿de acuerdo? ¿No? Digamos, por bajo rendimiento del trabajador, debe tener en cuenta que ese contrato haya estado válido, ¿no? Es decir, que no se haya desnaturalizado, porque si un contrato se ha desnaturalizado y la empresa decide no renovarlo, esa decisión de no renovar en realidad ya va a cambiar su naturaleza, va a ser un despido que podría ser, por ejemplo, un despido incausado, que podría motivar la reposición del trabajador, ¿no? Entonces, la premisa que deben tener las empresas al momento de no renovar un contrato a plazo fijo es verificar que el contrato no se haya desnaturalizado, ¿no? Si las boletas de pago no reflejan la remuneración contratada verbalmente, ¿qué acciones debe tomar el trabajador? Bueno, en ese caso habría existido una reducción injustificada de la remuneración, ¿no? El trabajador podría acudir a SUNAFIL, ¿no? Para que el personal inspectivo verifique que efectivamente ha existido esta reducción arbitraria, injustificada, inmotivada de su remuneración. Naturalmente va a tener que demostrar que el acuerdo era otro, ¿no? Es decir, a mí me contrataron con un sueldo de 1.000 soles, por ejemplo, pero me están pagando 930, ¿no? El sueldo mínimo, ¿no? Ok, pero ¿dónde estuvo ese acuerdo de 1.000 soles? Ah, mira, acá tengo un correo electrónico, ¿no? Acá me dijeron que la propuesta era 1.000 soles, o acá está la carta propuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a tener que demostrar que la remuneración era otra, ¿no? Para que luego se determine que ha habido una reducción injustificada, ¿no? En el periodo de prueba se debe solicitar exámenes ocupacionales. Sí, ¿no? De hecho, antes del inicio del periodo de prueba, ¿no? En algunas actividades, por ejemplo, el examen médico de ingreso, ¿no? Etcétera, y los exámenes periódicos, ¿no? Sobre todo cuando se inicia una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, al inicio de la relación laboral hay un examen médico que realizar, ¿no? Recordemos que el periodo de prueba se encuentra dentro del contrato de trabajo, ¿no? No es una etapa previa al contrato de trabajo, ¿no? Algunas empresas incurren en este error, ¿no? Más o menos dicen así a los trabajadores, ¿no? Yo te contrato, ¿no? Y vas a estar 3 meses en periodo de prueba, ¿no? Si lo haces bien, ingresas a la planilla, ¿no? En el entendimiento de estas empresas, el periodo de prueba es el camino previo al ingreso como trabajador. Es decir, el ingreso a la planilla es el premio, ¿no? De haber superado el periodo de prueba. Y eso es un error, ¿no? El periodo de prueba está dentro del contrato de trabajo. Es decir, yo debo ingresar a la planilla el día de hoy y el día de hoy comienza el periodo de prueba, ¿no? Eso debe quedar bastante claro, ¿no? Los contratos para personal extranjero pueden ser a plazo indeterminado, verbal. En el caso del personal extranjero, el contrato necesariamente es a plazo fijo y por escrito, ¿no? De hecho, se necesita una aprobación expresa de la autoridad de trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, las direcciones regionales de trabajo aprueban con resolución, ¿no? Los contratos, ¿no? En los contratos que son realizados con periodo determinado,
se cumple el periodo y no se realiza renovación del mismo y el trabajador sigue percibiendo sueldos y salarios, ¿se considera renovado? Si vence el contrato a plazo fijo y el trabajador continúa laborando sin haberse firmado por escrito la renovación, ahí lo que sucede es que ese trabajador ha visto variar la naturaleza de su contrato, ¿no? Ya dejó de ser un trabajador a plazo fijo, sino que ahora en adelante es un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Lo que sucede aquí es que se ha desnaturalizado el contrato, porque si el contrato a plazo fijo debe ser celebrado por escrito, naturalmente que la renovación o ampliación del plazo también debe ser celebrada por escrito. Si no se ha hecho y se ha continuado trabajando, entonces ese trabajador ha cambiado, ¿no?, su naturaleza. Ahora es un trabajador a plazo indeterminado. Si no hay contratos fijos de forma verbal, ¿qué pasa si venció el contrato donde se pasó el periodo de prueba, pero se sigue trabajando sin firmar contrato? El contrato se desnaturaliza. A ver, si no hay contratos fijos de forma verbal, a ver, hemos dicho que el contrato a plazo fijo necesariamente es por escrito, ¿no? No hay contratos a plazo fijo verbales, ¿no? Imaginémonos que va un inspector, ¿no? Un inspector va a la empresa y le pregunta a un trabajador, ¿no? Usted tiene un contrato, yo tengo un contrato a plazo fijo por 3 meses. Me ha contratado por 3 meses. Ah, perfecto, ¿no? El inspector le pregunta al jefe de recursos humanos. Ese trabajador dice que tiene un contrato por 3 meses. Por favor, exídame ese contrato. No, señor inspector, ese contrato es verbal, ¿no? Yo he quedado con él que son 3 meses. Y el trabajador le dice, sí, efectivamente, ¿no? Son 3 meses, pregúntele, ¿no? Sí, son 3 meses, hemos quedado en 3 meses. Aunque existe ese acuerdo verbal, ¿de acuerdo? No hay contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo necesariamente es por escrito, ¿de acuerdo? Así ese trabajador del ejemplo diga, sí, tienes razón, fue por 3 meses nada más. No, el contrato es necesariamente por escrito, ¿de acuerdo? Cuando un trabajador falta y se ausenta por más de 5 días a su trabajo y no se sabe de él, ¿puede la empresa cesar al trabajador? Entre las faltas graves que establece la ley, tenemos las inasistencias injustificadas, ¿no? Que son más de 5 días en un mes, ¿no? Cuando no son consecutivas, por ejemplo, ¿no? O también el abandono de trabajo, ¿no? Que es ausentarse por lo menos 4 días consecutivos, sin justificación, puede motivar el despido, ¿no? Entonces, en el ejemplo que señala esta pregunta, podría ser cualquiera de las dos, ¿no? O las inasistencias injustificadas de más de 5 en el último mes, habría que verificar si es que esas 6 se han presentado en el último mes, ¿no? O si son consecutivas, entonces ha operado aquí el abandono de trabajo, ¿no? Es necesario que en el contrato se detalle las tareas que va a realizar el trabajador o solo se hace mención según su MOF. Recordemos que ahora las empresas deben elaborar el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Es decir, deben tener ese documento, ¿no? Esa herramienta de gestión que el inspector lo va a solicitar, ¿no? En algún momento, ¿no? Y ahí se detallan todas las funciones del trabajador, ¿no? De los trabajadores, de todas las posiciones de los trabajadores, ¿no? Claro, lo óptimo es que esas funciones también consten, por ejemplo, en su contrato de trabajo, ¿no? Por un tema de mayor comunicación y mayor claridad sobre las tareas a realizar, ¿no? Si hay un MOF, un manual, el manual no reemplaza el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Recordemos que el no contar con este cuadro de categorías y funciones es una infracción muy grave, ¿no? Tengamos en cuenta eso. ¿Después de cuánto tiempo el personal pasa a contrato indeterminado? Eso va a depender del plazo máximo de cada contrato, ¿no? Porque los contratos a plazo fijo no tienen todos el mismo plazo máximo, ¿no? El contrato por inicio de actividad, por ejemplo, la ley señala que son 3 años, ¿no? El contrato por necesidad de mercado, la ley nos dice que son 5 años, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un trabajador que soy contratado a plazo fijo por inicio de actividad, ¿no? Yo entro a una nueva empresa, ¿no? Que recién entra al mercado. Entonces, ingreso por un contrato por inicio de actividad, máximo serán 3 años, ¿no? Si transcurre esos 3 años, ya no me pueden seguir contratando bajo la misma modalidad de inicio de actividad, porque ya se cumplió el plazo máximo, ¿no?
Ahí la pregunta surge, ¿qué pasa con ese trabajador? Digamos, ¿qué pasa con esa empresa que quiere seguir contando con ese trabajador, ¿no? Tiene dos alternativas, ¿no? Una es la regla general, ¿no? Tendría que ya pasar a ser un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? La otra opción sería utilizar otra modalidad de contrato, pero naturalmente siempre que esa nueva modalidad, esa segunda modalidad, realmente exista en los hechos, ¿no? No es que yo pueda utilizar indiscriminadamente cualquiera de las modalidades hasta completar un plazo, por ejemplo, de 5 años, ¿no? Una fórmula muy utilizada por las empresas es la siguiente, ¿no? Te contrato 3 años por inicio de actividad y luego, como no te quiero pasar a indeterminado, te contrato 2 años más por necesidad de mercado, ¿no? Esa es la fórmula, el famoso 3+2, ¿no? Muy utilizada por las empresas. Bueno, el inspector va a poder verificar, va a exigir si es que, primero, ese contrato por inicio de actividad realmente es genuino, es decir, hay una nueva actividad acá, y si hay un contrato por necesidad de mercado, va a también investigar si es que efectivamente ha habido un incremento de la demanda de los servicios del empleador, ¿no? Si no se ha presentado una de las dos, se ha desnaturalizado el contrato, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cuál sería la normatividad que me obliga a justificar el despido dentro del periodo de prueba mientras dura el estado de emergencia? ¿Cuál sería la sanción e infracción? No hay una normativa, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Que expresamente ni haya suspendido los efectos del periodo de prueba, ni haya tampoco exigido esta causalización de los despidos, ¿no? Por periodo de prueba, ¿no? Sino que es una recomendación que se hace a las empresas para evitar contingencias, ¿no? Recordemos nosotros que los despidos suelen ser impugnados, ¿no? Aunque los despidos sean por falta grave, si ustedes, revisamos estadísticas, aún los despidos por faltas graves suelen ser impugnados en el Poder Judicial porque el trabajador siempre va a querer discutir, por ejemplo, la falta grave que me has imputado, ¿no? Entonces, para evitar contingencias o, en todo caso, impugnaciones por parte de los trabajadores, es que se recomienda causalizar el despido por periodo de prueba, ¿no? En el tema de infracciones, recordemos que en materia de despidos, SUNAFIL solamente verifica el despido arbitrario, ¿no? SUNAFIL no sanciona la existencia de despidos arbitrarios, por ejemplo, ¿no? Lo que sí puede sancionar, por ejemplo, es la desnaturalización de un contrato, ¿no? Tú has cesado a ese trabajador por vencimiento de plazo, más allá que el trabajador vaya a impugnar judicialmente esa no renovación porque considera que había un despido incausado, ya que se desnaturalizó el contrato, SUNAFIL te va a sancionar por desnaturalización del contrato, ¿no? Entonces, sí hay un rol de SUNAFIL digamos, asociado a estas materias, ¿no? El tema del despido sí es un tema que se ve exclusivamente en el Poder Judicial, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer por las preguntas y por la atención prestada en este curso de hoy sobre la estabilidad laboral en la emergencia que nos ocupa ahora por la pandemia del COVID. Esperamos que haya sido de su utilidad y sigamos con este curso virtual de la prestación laboral del COVID que está hasta el día 28 de febrero. No sin antes recordarle que este lunes 22 de febrero a las 12 tenemos un consultorio en vivo de los módulos 1 y 2, donde podrán realizar más preguntas y más consultas sobre este y los temas que se han visto hasta el día de hoy.